Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. Candal y Luis Olavarrieta. Con nosotros está, bueno, gracias a Dios que nos atendió, porque a mí me encanta ella, porque es una mujer inteligentísima y sobre todo en términos políticos, comunicacionales, siempre tiene las palabras acertadas. Ella es Carmen Beatriz Fernández, politóloga y cofundadora de la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos. Primero, agradecerte que nos hayas atendido y aceptado la invitación. Hoy vamos a conversar sobre las campañas electorales y la política a través de las redes sociales. Un supuesto cambio que ya hemos vivido desde hace muchísimos años, pero sin duda nos ha cambiado también la forma en que nos relacionamos y nos comunicamos. Carmen, feliz tarde, ¿cómo estás? Gracias, Luis, encantada de estar con ustedes. Gracias a ustedes más bien por la invitación. No, feliz de tenerte. ¿Cómo han cambiado estos tiempos? ¿Cuál es el balance? ¿Qué tan impactante cuál es el impacto, es la palabra, de las redes sociales en la vida política venezolana y por ende en los ciudadanos? Bueno, muchísimo, muchísimo. Esa pregunta la hubieras hecho hace 10 años y la respuesta sería muy distinta, ¿no? Hoy en día las redes sociales son el epicentro de cualquier campaña en todo el mundo, pero en Venezuela particularmente tiene como unas características particulares en las que podemos profundizar, ¿no? Porque si bien es verdad que las redes sociales se fueron apropiando de todo el espacio de las comunicaciones, la gente empezó a tener a las redes sociales como parte del menú informativo en todo el mundo. En Venezuela eso se dio aún más acelerado por un tema ligado a un poco al concepto de hegemonía comunicacional, ¿no? O sea, cuando tú tienes un Estado que se hace dueño, digamos, de todo el discurso o de los canales para hacer el discurso comunicacional, pues las audiencias migraron muy aceleradamente, ¿no? Eso tiene ahí como unos puntos claves de unos hitos claves, unos puntos de inflexión en 2007, en 2013 otra vez, y recientemente también ha habido unos cambios notables, ¿no? O sea, hoy en día 80% de los venezolanos tienen un teléfono digital y la gran mayoría de ellos pues están permanentemente en contacto con las redes sociales como fuente de información política y de información de toda naturaleza, ¿no? Entonces, eso hace que se haya convertido el espacio digital, que antes era, hace apenas 15 años, digamos, era una cosa novedosa, hoy en día es como la norma, ¿no? Es como lo más... lo más esperable, ¿no? El que tú te informes vía redes sociales o te informes vía WhatsApp, que es también una red social con sus propias características, ¿no? Pero en Venezuela en particular, pues es el consumo de la información se hace fundamentalmente a través de lo digital ya. Estamos a 2 meses, Carmen, te quería preguntar exactamente eso. Estamos a 2 meses de las elecciones en nuestro país. Es el principio y el final de la campaña, las redes sociales, es lo más importante en este momento. Por supuesto, que los mítines, las visitas a las regiones, las zonas, carteles, todo, bueno, la publicidad en general que va a haber y que va a generar cierto debate, pero la red social, o sea, el tema digital, va a ser lo más importante, es decir, es lo que tienen que tomar más decisiones los jefes de campaña para estas elecciones.
Sí, las redes sociales son muy importantes, a diferencia de otras partes del mundo donde también las redes sociales son lo más importantes. Por ejemplo, para nosotros no es tan importante el YouTube como lo puede ser en otro país latinoamericano que haya ido a elecciones, como lo puede haber sido en República Dominicana, que acaba de tener elecciones este domingo, porque nosotros, a diferencia de otros países de la región, tenemos un ancho de banda muy malo, ¿no? Tenemos muy mala Ujú. conectividad y eso hace que las redes que se prefieren en Venezuela sean distintas, ¿no? Preferimos unas redes que no consumen tantos datos, ¿no? Entonces, Ujú. por eso el Facebook sigue siendo una red muy importante. El WhatsApp creo que es la red fundamental porque cuando hablas, Alex, de estas cosas que estamos viendo, estas manifestaciones de entusiasmo y de fervor incluso que se están viendo Ujú. en muchas poblaciones más bien intermedias o pequeñas, alejadas alejadas de la mano del Estado, alejadas de los servicios y con muchos problemas cotidianos. Lo que estamos viendo allí es una capacidad de convocatoria en tiempo real que se debe también al uso de los sistemas de comunicación digital, ¿no? O sea, la Ujú. gente se pasa los WhatsApp, se pasa las convocatorias, se pasa incluso por SMS en aquellos que son menos digitales, ¿no? Más analógicos, pero sigue las formas de comunicación de tú a tú es muy poderosa y es también una red social más parecida a la red social antigua, ¿no? Más parecida al Ujú. hablar con tus sobrinos, al hablar con tus cuñados, ¿no? Sí, en los últimos años hemos visto cómo, por ejemplo, los distintos mandatarios a nivel global han tomado las redes sociales como su vocería, como la primera forma de ellos comunicarse a la hora de anunciar algo. Hay casos atípicos y yo quiero tocar, por ejemplo, el caso de Nicolás Maduro, porque él ha buscado sin duda generar una conexión enorme a través del TikTok. Y me ha parecido, bueno, como estrategia interesante. Jamás pensé, por ejemplo, verlo, pero bueno, ha generado una cierta comunidad. Por su parte, vemos a María Corina buscando sin duda esa conexión que logra cada vez que llega a una localidad a través de la plataforma X e inmediatamente esta plataforma hace que, como ocurre, que se divulguen estos videos. ¿Cuál es la importancia, y discúlpame si hice un resumen bastante amplio, cuál es la importancia para los mandatarios, para los candidatos, el uso de las redes sociales? Bueno, tremenda, ¿no? Una importancia capital, ¿no? En cualquier contienda ya las redes, como decía, terminan siendo el epicentro de las comunicaciones en una campaña. En efecto, nosotros vemos que Maduro está haciendo un esfuerzo importante y bien hecho, además, Muy bien hecho, sí. técnicamente digo, en TikTok, ¿no? Pero TikTok es una red que ha crecido mucho últimamente, es la red que más está creciendo, pero en Venezuela todavía está circunscrita a un segmento en particular, que es el segmento a donde creo que está apuntando Maduro con esta estrategia. Es el segmento de los más jóvenes, ¿no? Recordemos que cuando estamos en una campaña comunicacional, no, siempre, no necesariamente en lo electoral, siempre hablar de estrategia es hablar de saber a quién le vas a decir y qué vas a decir, ¿no? O sea, entender que tener claridad en el mensaje que se está enviando y en las audiencias a quien está Ujú. llegando es tener estrategia en comunicación política. En el caso de Maduro, esa estrategia y ese uso de la plataforma TikTok una estrategia de llegarle a los más jóvenes y le llega con unos mensajes particulares también, unos mensajes que, si se quiere, son como banales, simpáticos, como Con chistes, joviales. inclusive, con chistes de forma jovial, exactamente.
Muy jovial, sí. Y creo que eso tiene una razón de ser, pues, o sea, al final si te perciben como muy jovial, también te perciben como inofensivo, ¿no? Y entonces, digamos, es el contraste contra unos mensajes de otro lado o incluso de la comunidad internacional que perciben a Maduro como el hombre fuerte, ¿no? Entonces, él quiere hacerse de esa manera como más accesible, ¿no? Quiero cerrar con el tema de Maduro y te doy el pase, Alex, porque me impresiona su capacidad de poder o intentar conectar con distintas masas. Vemos como, por ejemplo, esta modalidad que sacó con unos muñecos estilo Barbie Ken, ¿ok? Para conectar con los más niños, más vulnerables, la plataforma TikTok para llegar a los jóvenes. Se sumó hace poco al canal, a tener su propio canal de YouTube. Pareciera que está más enfocado un poco en promocionar o conectar que en mandar. ¿Cuál es sí, ¿cuál es tu interpretación sobre esto, ¿no? Sobre gobernar, pero también dedicar alto tiempo al uso de redes para poder conectar. Sí, yo creo que en una primera fase, y efectivamente, creo que es todo parte del mismo esfuerzo, pero cuando nosotros vimos a un Maduro con el personaje de Super Bigote y todo esto, creo que ahí hubo un esfuerzo, hubo una plata, hubo una campaña muy montada de eso, pero que no tuvo éxito, ¿no? Y la prueba de que no tuvo éxito es que las elecciones se fijan el 28 de julio, más bien para surfear sobre la figura de Chávez nuevamente, ¿no? O sea, porque Chávez sigue siendo hoy todavía una personalidad mucho más atractiva que la de Maduro, ¿no? O sea, pues, todavía hay gente en Venezuela, todavía una de cada 4 personas más o menos se dice a sí misma chavista y Maduro no llega a esa proporción del electorado, ¿no? O sea, Maduro está en números sobre 15, 18% y la gente que se dice chavista todavía es el 25%, digamos, está bastante por encima de Maduro. Entonces, creo que todo ese esfuerzo no fue exitoso. Sin embargo, creo que lo que está haciendo ahora con este tono jovial y hacerse, digamos, ver como sangre liviana en ciertos espacios, en ciertas plataformas, sí tiene una viralidad y sí en ciertos segmentos de la población. Y por el otro lado, me gustaría saber, Carmen, si es todo lo contrario, si es contraproducente. Y me refiero a lo siguiente, la mayoría de la gente ya sabe y detecta los famosos bots, ¿no? En la cuenta X, por ejemplo, llevamos prácticamente 2 años donde la principal tendencia siempre son hashtags relacionados con Maduro. Y la gente obviamente se ha dado cuenta que eso está producido y generado por bots, ¿no? Eso no puede ser contraproducente también para la campaña. Es decir, cuando vayan a querer utilizarla es como el cuento del lobo que ya, bueno, está totalmente agotado. Este uso y esta forma y esta manera donde la gente no va a entrar por esa comunicación. Sí, sin duda, hay un aprendizaje y te estás refiriendo a un tema que es de enorme relevancia, que es el tema de lo digital como instrumento de la desinformación, o sea, cómo lo digital de alguna manera también te favorece que o bien agentes externos o bien existan emisores de mensajes que intoxican, digamos, el espacio de la discusión de manera de confundir y desinformar. Eso lo vemos y lo vimos originalmente con los bots, ¿no? O sea, están creando artificialmente una sensación de soporte o apoyo que no es orgánica, digamos, que es artificial, ¿no? Eso lo vimos con los bots. Ahora hay formas más sofisticadas de desinformar, ¿no? Entre las formas más sofisticadas está todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con falsear
voces, falsear imágenes, falsear incluso videos que se parecen muy verosímiles, pero son completamente artificiales, lo que se ha venido conociendo como el deepfake. Yo temo que esas cosas las vamos a estar viendo en estos 2 meses que quedan de campaña, ¿no? O sea, Ok. esos intentos por desinformar a la población a través de los canales digitales, precisamente, ¿no? Sí, quiero también preguntar, por ejemplo, sobre quienes todavía no entienden el uso de las redes sociales como una forma de conectar. Por ejemplo, vemos candidatos menos agresivos, y cuando digo menos agresivos porque cuando vemos, por ejemplo, que se acercan cada vez más fechas importantes como la del 28 de julio, vemos cada vez un esfuerzo de muchos de hacerse notar y no importa de qué forma. ¿Cuál es el mensaje, Carmen, para quienes todavía no entienden la voracidad y el impacto de las redes sociales y todavía no lo ven como una alternativa sí, tan fuerte, ¿no? Como otros medios, como por ejemplo los alternativos, perdón, los tradicionales, perdón? Sí, o sea, al final, quien no lo entienda se queda debajo, no agarra el autobús. O sea, quien no lo entienda pierde, pues, ¿no? O sea, creo que precisamente el político que tiene no solamente ambición de poder, sino que entiende el signo de los tiempos, está inevitablemente atado al uso diestro de las herramientas digitales, ¿no? Y entender todas estas cosas y entender incluso y prevenir incluso las posibilidades de desinformación, como decíamos antes, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si en las últimas semanas de campaña sale un video de María Corina Machado diciendo cualquier barbaridad contra el candidato Edmundo González, por ejemplo? ¿Qué pasaría ante ese escenario? Son cosas que han pasado recientemente. En la elección de Taiwán en enero, por ejemplo, estaba la gente votando y el propio día de la elección hubo un candidato que en un video dijo que renunciaba, ¿no? Y resultó ser un deepfake, además hecho por China, ¿no? O sea, y enviado desde China. Entonces son formas nuevas formas, nuevos formatos y nuevas maneras de desinformar y tratar de generar resultados en una contienda, ¿no? Incidir de una manera negativa y artificial en una contienda, ¿no? Te hago la última que ya no te queremos quitar mucho más tiempo, Carmen, y es muy rápida. El número de seguidores puede ser importante, preponderante, es decir, competir con el número de seguidores. Vemos que, por ejemplo, en este momento, aunque María Corina no es una candidata directa dentro de las próximas elecciones, sabemos la influencia que tiene ella, pero está más o menos con el mismo número de seguidores en X, por ejemplo, que Nicolás Maduro. ¿Eso tiene algún valor fundamental para una elección o para un seguidor en este caso? Súper buena pregunta, porque el número de seguidores es importante, pero mucho más importante que el número de seguidores es las interacciones que genera una publicación. Por ejemplo, Edmundo González tiene muy pocos seguidores, pues de hecho, hasta hace pocos días no tenía ni siquiera cuentas, ¿no? Ni siquiera tenía cuentas en Facebook, pero las publicaciones con mayor viralidad de la última semana son publicaciones de Edmundo González Urrutia, que tiene muchísimos menos seguidores que María Corina y muchísimos menos seguidores que Maduro. Sí, así es. Bueno, agradecemos que te hayas contactado con nosotros o conectado con nosotros, Carmen. Maravillosa intervención. Agradecido y que tengas feliz tarde. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche ya para mí. Bueno, conversamos con Carmen Beatriz Fernández, politólogo y cofundadora de la Organización de Consultores Políticos y Latinoamericanos. Hablamos sobre las campañas electorales y la política a través de redes sociales. Vamos inmediatamente con publicidad. Luis Olavarrieta y Alex Candal. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda.